Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Señor. ¿Se entendió esa definición de toxicología? Acuérdense, muchachos, que cuando se habla de exposición, ¿o qué entienden ustedes, mejor dicho, por la exposición? Pues que está dispuesto pues a exponerse a eso, algún agente. Sí, la A lo que función de... los animales están expuestos. Ajá. Es como, bueno, en la medicina veterinaria y específicamente o en varios campos de la medicina veterinaria se habla de riesgo, ¿sí? Y hay muchas definiciones de riesgo. Bueno, más adelante se las voy a decir, pero desde ya tengan presente que el riesgo nunca va a ser cero para nada, ¿sí? Nunca va a ser cero, siempre va a haber una probabilidad de riesgo, y cuando habla de exposición es esa probabilidad de que el organismo o el animal esté predispuesto, o no predispuesto, esa probabilidad de que el animal esté en contacto con un agente tóxico, ¿sí? Que se vaya a poner en contacto o que se vaya a enfermar por esa exposición a ese agente tóxico. Es decir, no sé si ustedes han escuchado hablar de los agentes el glifosato, ¿sí? Todos conocen el glifosato, todos saben que ustedes, o todos ustedes, perdón, saben y conocen que el glifosato se usa para fumigar los cultivos ilícitos, ¿verdad? Sí, señor. La exposición del erradicador, que lo va a hacer de manera mecánica, o sea, van a fumigar un cultivo, un área de un cultivo. Entonces, la exposición de un fumigador va a ser mayor si lo hace de manera mecánica en el cultivo a que se haga por vía aérea en una avioneta, pues. ¿Sí me hago entender? Señor. Es esa probabilidad que ese agente o esa persona o el animal en este caso vaya a tener más tiempo para tener contacto o poderse enfermar debido a que va a tener más tiempo de exposición a manejar esos agentes tóxicos. ¿Sí me entendieron con el ejemplo? Sí, profe, pero digamos que en ese caso, bueno, digamos que se hace la dispersión del tóxico en avioneta, ¿no afectaría también? Claro, pero fíjate que son dos escenarios distintos. Y el ejemplo está chévere porque pues lo dimensionaron bien. Pero voy a poner dos escenarios distintos. Uno es el erradicador o la persona que está con esa bomba de espalda poniendo el glifosato sobre el cultivo. No sé si ustedes se han dado cuenta de esas bombas de espalda que en ganadería son muy comunes cuando uno va a hacer los baños de los animales contra un exoparásito. Sí, Y señor. eso. Y dos, la persona que va o el piloto que va pues piloteando el avión y simplemente libera el glifosato sobre el área que él considere o que le dijeron o que se va a fumigar. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? La exposición del piloto pues no va a ser tan directa como la exposición de la persona que está con la bomba mecánica en el cultivo fumigando. ¿Sí? Independientemente, y solo imagínense ustedes y solo hagan ese ejercicio mental de como si si el cultivo está solo y solo hay dos personas. Uno, la persona que está con la bomba. Ya, no hay más.
¿sí? Y el otro escenario es que el cultivo está solo, no hay persona en la tierra con la bomba, sino únicamente el piloto en su avión, o en su avioneta, perdón, fumigando y liberando el- el tóxico o el veneno para el cultivo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, la exposición de la persona o del piloto pues va a ser menor porque no va a estar tan directamente implicada con ese tóxico versus la exposición de la persona que está con la bomba en la espalda fumigando en el cultivo. ¿Listo? ¿Es claro el concepto? Sí, señor. Listo. Ok. Y es eso. Entonces, la toxicología se ocupa de todo ese análisis, ¿no? De estar mirando los efectos nocivos, de la naturaleza, los mecanismos de las lesiones y de la evaluación de los diversos cambios biológicos producidos por los agentes nocivos, según la OMS. Todos saben qué es la OMS, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Entonces, dentro de la toxicología, pues vamos a ver nosotros o nos vamos a encontrar con toda esa información, esos conceptos que provienen de las siguientes disciplinas: la farmacología, la química, la zoología, las matemáticas, la ecología y la botánica. Ahora bien, ¿creen ustedes o por qué creen ustedes que las matemáticas está implícita en esta disciplina? De pronto Yo por la supongo que por que los... toca aplicarle a un animal, ¿no, profe? Sí, tiene que Y ver. por los Yo pesos, creo las cantidades. la dosis que haya ingerido el animal. Ujú, las fórmulas para llegar a una dosis exacta. sí, ok. Las estadísticas también, ¿no? Dime. Las estadísticas también. Sí, sí, todos tienen, todo lo que han dicho, Osiris, David, todos, eh, está implícito en esto. Primero, porque pues vamos a hablar de dosis mínima, dosis letal, ¿sí? Y son esas concentraciones que van a tener, eso lo vamos a ver más adelante, eh, que van a tener esos tóxicos para producir o no un daño en los organismos, en este caso, pues en los animales, ¿verdad? Y de la misma manera, contrarrestar esas dosis tóxicas eh, en los organismos y por supuesto que se tiene que contrarrestar con fármacos. Bueno, hay cosas que uno puede manejar para contrarrestar esas intoxicaciones y todo eso, pero pues sí o sí uno tiene que tener mínimo un conocimiento básico para manejar las dosis. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de esto? Eh, cuando las mordeduras de las serpientes y todo eso, Sí, señor. es lo mismo. Esto lo vamos a ver con más profundidad, pero es simplemente para que se, se, se metan en el cuento y vayan analizando todos y cada una de las cosas. ¿Qué son las toxinas? Simplemente, las toxinas son sustancias creadas por plantas y animales que son venenosas o tóxicas para los seres humanos o para los mismos animales. También incluyen medicamentos que son útiles en pequeñas dosis, pero tóxicos cuando se utilizan en grandes cantidades. ¿Mm? ¿Les suena familiar algo esto? O todos van al día con los términos, ¿verdad? Sí, profe. Vale, bien. Hablamos de endotoxinas y exotoxinas. Entonces, las endotoxinas son componentes estructurales de la célula bacteriana que posee una actividad tóxica sobre células de organismos
eucariotas. ¿Ok? Y las exotoxinas son de naturaleza proteica. Entonces, fíjense en la diferencia. Endotoxinas, componentes estructurales de la célula bacteriana, que poseen esa actividad tóxica sobre las células y organismos eucariotas. Y las exotoxinas son de naturaleza proteica. Las exotoxinas se pueden clasificar a su vez en dos grupos grandes, de acuerdo con su sitio de acción. Entonces, el primer grupo incluye aquellas toxinas que actúan intracelularmente, ya sea sobre componentes celulares que se encuentran en la cara interna de la membrana citoplasmática o sobre estructuras dispersas en el citoplasma, ¿sí? Como el citoesqueleto y los ribosomas. Y un segundo grupo está constituido por aquellos o por aquellas exotoxinas que actúan directamente sobre la membrana de la célula blanca. ¿Ok? Profe, ¿puedes volver a repetir eso, por favor? Claro que sí. ¿Todo? Entonces, Sí, lo de las endotoxinas y las exotoxinas. vale, Sí. no hay problema. Entonces, fíjense ustedes que acá van a ver esas diferencias. Endo, ¿a qué le suena endo? Adentro, ¿verdad? Sí. Endotoxinas son esos componentes estructurales de la célula bacteriana que poseen una actividad tóxica sobre células y organismos eucariotas. Entonces, eso es súper sencillo. Y las exotoxinas, fuera, son de naturaleza proteica. ¿Mm? Son esas, las exotoxinas son esas que se pueden clasificar en dos grupos grandes. Entonces, y estos se clasifican de acuerdo a donde van a causar esa toxicidad, ¿sí? De acuerdo al sitio de acción. Entonces, el primer grupo incluye aquellas toxinas que actúan intracelularmente, ya sea sobre componentes celulares que se encuentran en la cara interna de la membrana citoplasmática, ¿sí? O sobre las estructuras dispersas en el citoplasma, como el citoesqueleto y los ribosomas. Y el segundo grupo está constituido por aquellas exotoxinas que actúan directamente sobre la membrana de la célula blanca. Es así. ¿Vale? Sí, señor, profe, gracias. Vale, Profe, ¿la puedes volver 5 por sí? claro que sí. Dame un segundito. ¿Ahí? Listo. Me avisas. Ya, profe. Ah, ok. Entonces, muchachos, es súper importante que ustedes tengan bien aclarado en sus mentes estas definiciones. Entonces, cuando hablamos de toxemia, la toxemia quiere decir que es la presencia en la sangre de los componentes tóxicos o de toxinas bacterianas, ¿sí? Cuando ustedes escuchen, no, es que tiene una toxemia X, entonces ustedes ya saben, en la sangre hay algo, hay componentes tóxicos o toxinas bacterianas en la sangre del paciente. ¿Listo? Tóxico, pues es toda sustancia capaz de producir interacciones nocivas con organismos vivos. ¿Sí? Eso sí es lo más sencillo que puede haber. Toxicidad es la capacidad de una sustancia para producir efectos tóxicos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que son similares, pero varían estas definiciones? Y podemos hablar también de veneno o agente tóxico. Entonces, el agente tóxico, pues es ese concepto que incluye todos los tóxicos que son empleados de manera intencional. Es decir,
cuando ustedes escuchan todas esas noticias que están envenenando los perritos en los parques de X localidad o departamento, donde sea, con raticidas o con qué más se les ocurre a ustedes. Yo he visto que les ponen pues otras, digamos que otros agentes, pero no tiene nada que ver con lo tóxico. ¿Cómo qué? Como vidrios o puntillas. Sí. Pero, Vidrio molido. Cianuro. ¿cianuro? Creo, ¿no? Eso los mata de una vez, ¿no? No es tan común. Yo realmente no he visto eh, casos de cianuro en animales. Yo Pues no, yo tengo una pregunta. dime. Es que yo tuve una perrita que intoxicaron y cuando la llevamos al veterinario, el veterinario le dio whisky. Decía que por si era cierto tipo de veneno, pero nunca supe cuál. Le inyectó whisky. Uf, ¿Y se sanó? Pues la verdad es que el veterinario era pésimo, ahora lo vengo a saber, entonces no, la perrita no se salvó. Comenzando porque no, pues cuando llegó la noche dijo, bueno, ya se acabó mi turno, entonces ustedes se la llevan, yo la dejo canalizada y ustedes cada vez que vean que va a convulsionar, pues la inyectan y la perrita se descanalizó, entonces pues convulsionó mucho tiempo y tuvimos que mandarla a dormir por aparte porque aparte no contestó. Pero Ujú. pues me surgió como la duda, siempre tuve la duda de por qué alcohol para eso, sí se supone que el alcohol también es tóxico para ellos. Bueno, lo que pasa es que hay una reacción cuando eso normalmente yo no lo he visto en animales, no es tan común en animales. Cuando una persona ingiere alcohol, eh, ¿cuál es el alcohol del trago? ¿Saben ustedes? ¿Etílico? Sí. Espérenme un segundito, muchachos, que me está entrando una llamadita. Un segundito, ¿sí? sí, profe. Ya, qué pena con ustedes. Bueno, normalmente el consumo de alcohol adulterado eh, puede generar muchas convulsiones y eso. La perrita que tú tenías tenía síntomas así como convulsiones, como, em, no sé, daño hepático o qué sé yo, te pregunto esto para ver qué fue lo que hizo el veterinario. Bueno, ella estaba bien y de un momento a otro se acostó, duró Ujú, acostadita como una hora. Cuando le servimos comida no se paró. Entonces se nos hizo raro y comenzamos a llamarla y cuando intentó pararse las paticas no le dieron, se cayó de una vez. Entonces ahí supimos que había algo malo y corrimos de una vez con ella al veterinario. De ujú. camino al veterinario comenzó a convulsionar y cuando llegó pues estaba convulsionando, entonces indujeron de una vez el coma. Y él dijo que lo más probable era que estuviera intoxicada, pero que no valía la pena hacerle exámenes pues para saber ni con qué tóxico ni nada. Entonces de una vez lo que hizo fue
comenzar a meterle medicamentos de uno y de otro, entre esos el whisky, Sí. y ponerle suero, pero pues digo que es mal veterinario porque ni siquiera le puso suero a presión, sino gotica por gotica. Sí, Entonces, pues bueno, eh, ojo porque eso a veces es una cosa que nosotros cometemos errores y nosotros como pacientes, ¿no? Eh, Muchas veces el suero no se pone así a chorro. es que yo estuve preguntándole a otros veterinarios después porque pues la verdad quedé con muchas dudas después de ese caso y todos me decían que pues que actuó mal, comenzando Ujú. porque no debió dejarla sola cuando estaba tan mal, porque pues nosotros no teníamos la capacidad de actuar en caso de una urgencia, que fue lo que pasó y por eso nos tocó matarla, porque después me decían los otros veterinarios que después de convulsionar tantas veces, pues ya el sistema nervioso estaba afectado, entonces que Sí, para qué la dejábamos ya vivir, si igual si salía de eso, que era muy difícil, pues ya la perrita no iba a estar bien. sí. ¿Y luego cuántas veces convulsionó? Uy, profe, es que duró convulsionando más o menos de 2 de la mañana a 6 de la mañana, que fue que pudimos conseguir un veterinario que la durmiera. Mm, el pobrecito. Sí, fue traumático. Y Sí, pues el veterinario durmiendo. sí. Bueno, es otra cosa, ¿no? La mayoría de veterinarias no funcionan en las clínicas o en los hospitales. Hay algunos que funcionan 24 horas, otros no. Eh, Hay unos que pues se les facilita porque viven ahí en la casa, pero unos no se levantan, otros sí. En fin, no entiendo por qué él le puso whisky y se lo inyectó Sí, directo. en las venas. Sí, señor. No tengo ni idea por qué hizo eso. Porque normalmente cuando hay una intoxicación por alcohol adulterado, eh, lo que uno hace es contrarrestar, o lo que hacen en las personas, es lo que yo les digo, eso se ve común en las personas cuando se ponen a tomar ese whisky y aguardiente y todo eso, eh, pues adulterado obviamente. eh, lo que es ese alcohol, que es distinto, va a atacar normalmente o empieza a afectar todo el sistema nervioso y por eso muchas personas se quedan ciegas porque quema el nervio óptico. ¿M? Y eso pasa con muchísima frecuencia en ese alcohol, cuando toman un alcohol adulterado o trago adulterado, pues. Lo que hacen es meterle un trago whisky, normalmente, un trago fuerte, pero bueno, para contrarrestar ese alcohol adulterado. Es decir, cambiar el alcohol etílico por el metílico, una cosa así, ¿sí? Dentro del organismo. Y eso es lo que hace. Entonces, eso en muchas ocasiones, dependiendo de la concentración y de la dosis que haya ingerido, pues la persona o el paciente, funciona y no puede, y normalmente no se queda ciego, sino pues queda con la intoxicación, hay que poner líquidos, obviamente hacer lavados, eh, pero dependiendo de la exposición, ¿sí? Lo que hizo este tipo no tengo ni idea por qué lo habrá hecho, realmente, no sé. Gracias, profe. Bueno, sí, no tengo ni idea. Y en las venas, pues peor, no tengo ni idea. Le regalaron el cartón. Entonces, es eso. Esperen que alguien creo que me dijo que si la devolvía, ¿verdad? Eh, y pues sí, desafortunadamente cuando hay muchas convulsiones, pues el sistema nervioso sí o sí va a estar muy afectado, muy, muy afectado. Entonces, la recuperación y la restitución eh, seguramente van a ser muy difíciles porque el daño es severo. Es lo mismo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de PCR? Cuando les decía que a raíz de esa hipoxia durante los episodios de los paros cardiorrespiratorios, eh,
hay muchas células cerebrales que se mueren y muchas funciones del cerebro que se ven afectadas. Por eso hay muchas personas Profe, después qué de pena. ¿Es la anterior? ¿Me la podrías pasar, por favor? esta. No, la anterior a esta. Gracias. Ok. Por eso es que hay muchas personas que quizás aún después con esos accidentes cerebrovasculares, pues obviamente la función sistémica queda muy comprometida. ¿Mm? Es eso, es un momento de hipoxia, chao las funciones. Pasa lo mismo con todos estos envenenamientos y con todas estas toxinas que, que llegan al organismo y pueden causar unos efectos muy, muy graves, muy severos. ¿Listo? ¿Puedo ya continuar? Pero lo de whisky, mira que nunca lo había escuchado. Nunca. Yo tampoco, por eso se me hizo tan raro, porque pues alguna vez me explicaban eso, que el alcohol, darle cerveza y eso a los animales también los podría intoxicar. Entonces Sí, ahí quedé claro. loca. Sí, pero normalmente es lo que te digo, o sea, es darle, o lo conozco en personas, en animales no lo he visto porque pues un animal no va a ingerir un, un trago adulterado, ¿sí? Y eso normalmente se hace es para contrarrestar eso. Eh, nadie, un animal, o yo creo que nadie deja una botella de alcohol por ahí abierta para que se lo tome. Alcohol antiséptico, el que sea, no lo dejan, alcohol industrial, eso no se hace. Eh, entonces, pues, y el animal simplemente por el sabor y el olor no se acerca. Tiene que obligárselo o embutírselo, por decirlo así, para que el animal se lo tome. Se los digo porque alguna vez conocí un caso de unos muchachos que emborracharon un perrito hace muchísimos años y el perrito tomaba mucha cerveza. Entonces les parecía súper cómico porque el perro tomaba cerveza y le gustaba. Entonces, pues estaban tomando no sé cuántos, unos cinco, no sé cuántas personas. Entonces el perro tomaba cerveza a la par con ellos. Y se les acabó la cerveza y empezaron a tomar whisky, aguardiente creo, y le dieron un trago de aguardiente al perro, pues el perro no lo tomó. ¿Mm? Sin embargo, y yo poniéndome en esa situación, no entiendo para qué este tipo le habrá dado whisky. No, no lo entiendo. Pero bueno. Entonces, tenemos que veneno o agente tóxico, pues es ese concepto que incluye aquellos tóxicos que son empleados de manera intencional, como lo venía diciendo. Por lo tanto, solo se consideran envenenamientos las intoxicaciones homicidas o suicidas, pero nunca las accidentales. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, muchachos, hablamos de dosis máxima no tóxica. Y esto se refiere a la dosis más alta que pueda darse o ingerir el individuo, en este caso, pues el animal, eh, que no es capaz de producir alteraciones hematológicas, ni químicas, ni clínicas o patológicas. ¿Sí? La dosis tóxica de un compuesto, pues produce alteraciones biológicas. Y al administrarla dos veces consecutivas, pues puede inducir la muerte. Es decir, eh, todos ustedes han escuchado casos de cantantes, artistas, que personas, no sé, vecinos, qué sé yo, el que sea, eh,
que se ha intoxicado o que por las reiteradas ingestiones de ciertas cosas, ciertas sustancias, pues le ha causado la muerte, pero no de una, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, perdón, cuando hablaban de la muerte, creo que fue de Michael Jackson, que decían que había sufrido o se había muerto por una sobredosis de medicamentos, todos con prescripción médica, ¿sí? Pero que decían que el tipo pues estaba consumiendo todos los medicamentos normalmente y ya, que no habían encontrado al momento de hacer el levantamiento del cadáver realmente una prueba que haya sido una sobredosis. Entonces, fíjense ustedes que puede haber, o los metabolismos pueden estar absorbiendo todo ese medicamento o ese tóxico, que puede ser para un individuo, puede ser tóxico en una dosis igual y para el otro puede ser no tan tóxico o puede estar consumiendo esa dosis máxima no tóxica en otro individuo aparte. Es decir, tengo dos personas o dos animales, les doy la misma dosis, ¿m? Y puede ser una dosis máxima no tóxica para un individuo, pero para el otro organismo sí puede ser una dosis tóxica, así sean la misma. ¿Sí me hago entender? Profe, pero eso depende del organismo del animal, ¿sí? Normalmente hay varios factores que pueden llevarnos a una toxicidad más severa. El organismo del animal, la dosis, ¿sí? Y en esto incluye, no sé, factores como una enfermedad hepática, una enfermedad renal, que ustedes saben eh, que la eliminación de muchas sustancias que son nocivas para el cuerpo, pues va a depender obviamente de cómo estén esos organismos internos dentro de ese animal, ¿sí? Si hay un daño, si hay una preexistencia, qué sé yo, pues esa dosis puede ser más tóxica en uno que en otro. ¿Está claro? Sí, señor. Vale. Entonces, la dosis letal de un compuesto es la dosis más baja que causa la muerte a cualquiera de los animales durante el periodo de observación. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el valor porcentual de la dosis letal se puede representar de la siguiente manera. No, mentiras, eso no lo metan ustedes, tranquilo, hasta ahí. No se metan hasta ahí porque los voy a enredar. ¿Listo? Entonces, podemos hablar de la dosis letal del 50%. Y esto se puede definir como la cantidad de un tóxico por el peso del ser vivo que mata el 50% de una población expuesta. ¿Sí? La toxicosis aguda tiene por objeto determinar todos esos efectos de una dosis única y muy elevada de una sustancia en un tiempo corto. ¿Mm? Como usualmente el punto final de estos estudios es la muerte del animal. Entonces, la toxicidad aguda se expresa por la dosis letal. Perdón. Profe, no entiendo. ¿No entiendes? No, dosis de la dosis letal del 50%. Eso Sí, se usa para todos estas definiciones que les estoy dando se han usado para hacer estudios del porcentaje de cuánto es una dosis mínima, una dosis máxima, una dosis letal, una toxicosis aguda, ¿sí? Entonces, solo métanse eso en la cabeza, no profundicen en esto porque se van a enredar, tranquilos. Esa dosis letal del 50% se puede definir como esa cantidad de un tóxico por el peso de un ser vivo que mata al 50% de la población expuesta. Es decir, imagínense ustedes
que están en una fiesta, ¿sí? Las 64 personas del grupo B están hoy en una fiesta. Y en esa fiesta compraron una caja de aguardiente, el que sea, ¿sí? Pero resulta que esa caja es una caja adulterada. No hay una botella buena, ¿sí? Pero entonces, no todo el mundo tomó en la misma cantidad. Unos tomaron en la misma cantidad, otros no. Hay unas personas del grupo B que tienen unos antecedentes de falla renal, falla hepática. ¿Qué más se les ocurre de lo que les he dicho? Nada más. Estos muchachos del grupo B que tomaron en la misma cantidad, al 50% les puede haber afectado este trago, o haber ingerido este trago, y les puede causar una dosis letal, ¿sí? Al otro 50% no. ¿Sí me hago entender? Eso también tiene que ver con el cuidado que se tiene anterior a eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, acuérdense que siempre uno tiene que entrar a analizar los factores que pueden predisponer al animal a una falla en cualquier situación, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hablábamos también con lo de PCR? Cuando hablábamos si hay un antecedente de falla cardíaca, si la alimentación pudo exceder el consumo, el porcentaje de grasas, todos esos factores, pues es lo mismo para acá. Bueno, pues obviamente uno los transpola a la exposición de un tóxico. Es lo mismo, pero son factores que pueden entrar a determinar cómo esa cantidad de tóxico que puede llevar al ser vivo a la muerte o no. ¿Ok? Profe, Dime. pero todo eso se basa uno en el historial clínico, ¿cierto? Se puede basar no solamente en la historia clínica, pero sí lo tiene que tener uno muy en cuenta es sobre la exposición que tuvo al tóxico, ¿sí? Y por supuesto la historia clínica. Pero si tú no tienes